ver, con la ayuda de Dios, esperamos terminar este precioso capítulo, que es el 5. Por favor, Eclesiastés, capítulo número 5. Vamos a leer del versículo número 13 hasta el versículo número 17. ¿Lo tiene? Libro de Eclesiastés, capítulo número 5, versículo número 13 al 17. Si lo tiene, por favor, me dice un fuerte amén para comenzar con la lectura de la palabra. ¿Lo tenemos, mis santos hermanos? Amén. ¿Sí? Dice así la palabra de Dios, Eclesiastés capítulo 5, versículo número 13. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. Versículo 14, léalo por favor. Versículo 15, como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Versículo 16. Versículo 17. Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. Le invito por favor, mis santos hermanos, vamos a cerrar nuestros ojitos, vamos a orar a nuestro Dios para que sea Él guiándonos en esta meditación de la palabra y sea Él hablando a nuestras vidas conforme a cada una de nuestras necesidades. Amado Dios y buen Padre Celestial, Señor Jesús, te doy las gracias, Padre, por esta lluvia tan hermosa, mi Señor. Gracias por mis hermanos que están aquí presentes, mi Dios amado. Señor, te ruego en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu Santo, Señor, en este tiempo, tomando control de cada vida, de cada corazón, de cada pensamiento, mi Dios. Padre, me entrego a ti, Señor, enteramente. Padre mío, pon palabra en mi boca, Señor. Que mi espíritu, Señor, sea en comunión con tu Espíritu Santo, en un mismo sentir, mi Dios amado, para poder ministrar esta bendita palabra, Señor, que nos has dado el privilegio de tener en esta noche, Señor. Padre, sé bienvenido a este lugar. Sé bienvenido a nuestros corazones, mi Señor. Que tu Espíritu Santo, Dios amado, despoje de nuestras mentes todo pensamiento, todo sentimiento de nuestro corazón, Padre, que no sea conforme a tu presencia y a tu voluntad en nuestras vidas. Señor, nos disponemos y nos entregamos enteramente a ti, oh Señor de la gloria. Toma nuestros corazones, toma nuestras mentes, mi Dios, y ayúdanos a atesorar el consejo que tienes para nuestras vidas, oh Señor. Te lo rogamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial? ¿Sí? Hemos venido hablando en todo estas tiempo, en estas meditaciones en el libro de Eclesiastés, como el rey Salomón, ¿sí?, ha venido experimentando vez tras vez sobre el amor a las riquezas que puede tener un hombre y el peligro que éstas pueden conllevar a cada uno de nosotros. Y habíamos hablado desde el versículo número 8 y habíamos tomado como base allá lo que dice en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, cuando dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Y a consecuencia de eso, muchos codiciándolo, ¿sí?, se apartaron, se extraviaron de la fe, ¿sí? Habíamos dicho, mis amados hermanos, que el dinero en sí, en su forma de ser, no es malo, ¿sí? No es malo, pero sí lo que representa la codicia y el amor hacia el dinero.
Y cuando decimos aquello, mis santos hermanos, nosotros como cristianos, ¿sí? Cuando estamos bendecidos, si es de una manera económica, gloria a Dios. Y habíamos experimentado en primera instancia que cuando nosotros estemos en aquellos lugares, lo que primero debemos hacer es no olvidar 3 principios básicos que nos manda la Biblia. Y habíamos dicho, el primero era que no olvidar que de Dios es todo. Él es el dueño del oro y de la plata. Como segunda opción, como segundo principio bíblico, también habíamos dicho que de Dios proviene toda bendición y que Él nos da las fuerzas, no nosotros, para hacer riquezas. Como tercer aspecto habíamos indicado, mis santos hermanos, que no debemos de apresurarnos a buscar las riquezas, porque lo único que obtendremos es pobreza. Sí, a partir del versículo 12 en adelante nos dice, y nos habíamos concentrado en el versículo 13, cuando nos dice, hay un mal doloroso que he visto, dice el rey Salomón, debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su propio mal. Y cuando habíamos visto este aspecto importante en la vida de nosotros los cristianos, habíamos indicado que las riquezas conllevan necesariamente un peligro para la vida del cristiano. Y habíamos indicado que las riquezas, mis santos hermanos, o el deseo de hacerse rico, o el deseo, o el amor a las riquezas, lleva 2 cosas en la vida del cristiano, o conlleva 2 cosas en la vida del cristiano. Y el primer aspecto importante, ¿cuál era? Si vino la semana pasada, o hace 2 semanas. Sí, habíamos indicado, ¿se acuerda usted la parábola del rico, de Lázaro y el pobre? ¿Sí? Y el pobre mendigo que estaba sentado, dice la palabra de Dios, a la puerta del rico. Y el primer aspecto que habíamos anotado es que las riquezas no nos permiten, ¿qué cosa? Ver la necesidad de nuestro hermano. Y habíamos tomado como ejemplo ese parámetro bíblico que nos dice la Biblia cuando nos estudiábamos la parábola del rico y Lázaro. ¿Sí? Decía que Lázaro estaba sentado a la puerta del rico y que este hombre rico, ¿sí?, hacía banquetes todos los días y se vestía de púrpura y lino fino. Y habíamos dicho que este rico, ¿sí?, para salir de su casa, obviamente tendría que haber salido de su domicilio, de su castillo, de su palacio. Y que obviamente no había cómo pasar por alto a Lázaro. Y que necesariamente lo había visto. Pero lo había visto de una manera quizás hasta menospreciándolo, por así decirlo. Pero no había alcanzado a ver la necesidad que habitaba en Lázaro. Y nótese usted, mi amado hermano, que esa necesidad que tenía Lázaro aquí físicamente en la tierra fue llenada espiritualmente el día que los dos murieron. Y habíamos dicho que el rico pasó a hacer padecimientos y Lázaro, lo que padeció aquí, se convirtió en consuelo. El otro aspecto importante que habíamos dicho fue la parábola del rico insensato. Y habíamos dicho que las riquezas nos vuelven insensatos a nosotros, los cristianos, cuando tenemos un amor desmedido por el dinero, porque descansamos en aquel dinero, porque descansamos en nuestra capacidad de poder resolver quizás los problemas, llámese cualquiera que fuera, a través de una cuenta bancaria. Y habíamos dicho que este hombre rico, dice la palabra de Dios, que descansaba porque sus cosechas habían prosperado mucho. Y él se consolaba en sí, dice la palabra de Dios, diciendo, descansa alma mía, porque muchas riquezas tienes. ¿Dónde pondrás tanta abundancia? Derribaré mis graneros y construiré unos más grandes. ¿Sí? Y dice la palabra de Dios, cuando Jehová le habla a este varón y le dice, necio, ¿de qué te sirvió tanto si hoy vienen a pedir tu alma?
Y bajo ese mismo concepto, mis amados hermanos, dice el versículo 14, las cuales se pierden en malas ocupaciones y a los hijos que engendraron, nada les queda en la mano. En el original griego dice, si usted de pronto puede subrayar, en las cuales se pierden en malas, en vez de ocupaciones, dice negocios. Las cuales se pierden en malos negocios. En este primer aspecto quisiera ahondar mucho en una crisis financiera que sucedió allá, si no me falla la memoria, por el año 2008, de 2005 al 2008. Sucedió una crisis financiera bastante acentuada, no aquí, sino en el primer mundo, donde muchos lo llaman, en los Estados Unidos de América, donde muchos inversionistas durante un tiempo pronunciado, meses o años, habían tenido grandes ganancias en la bolsa de valores, que es un lugar donde se negocian acciones de cierta empresa, de muchas empresas, por decirlo así. Y hay un índice económico que se llama, estuve averiguando, Dow Jones. Y este índice económico es el que refleja el valor del dinero de cierta acción o de cierta empresa. Y todo marchaba bien, todo el mundo ganaba dinero, todo el mundo ganaba millones. Una persona que invertía $20,000 en una ocasión, en la mañana, en la tarde ya podía haber ganado aproximadamente $1,000,000. Es decir, era un negocio redondo, era un negocio en el cual todo el mundo prosperaba. Las personas que invertían mucho dinero ganaban también mucho dinero. Pero de la noche a la mañana llegó un momento en que la bolsa de valores cayó. Es decir, si en la noche de un día lunes la bolsa de valores estaba en un punto de 25 a 30 puntos, que es muy alto, para el día siguiente la bolsa de valores empezó a bajar 25, 20, y todos los inversionistas decían, bueno, ya con el pasar del tiempo se van a recuperar los negocios. Ese lapso de tiempo duró aproximadamente 3 años. Y mucha gente, los ahorros que tenía o las inversiones que habían hecho, quedaron en la bancarrota. Mucha gente que ganó millones de dólares, de la noche a la mañana, mi amado hermano, se vio sin nada. Muchas empresas quebraron. Hubo gran desempleo. Inclusive el Fondo Monetario y la Casa de la Moneda de Estados Unidos tuvieron que inventar un plan, idear un plan de elaborar más dinero para poder rehabilitar la economía en ese tiempo. Mire cómo en el primer mundo, en las grandes potencias, un mal negocio puede echar abajo toda una economía. Un país, como lo dice la hermana. Y miren lo que dice el versículo 14, mi amado hermano. Estas riquezas se pierden en malas ocupaciones y a los hijos que engendraron no les queda nada en la mano. Las riquezas, mis amados hermanos, no son una garantía de seguridad o estabilidad. Las riquezas no brindan esa seguridad que usted y yo, conociendo la palabra, podemos tener día a día. La seguridad que le brinda esta palabra perdura por siempre y para siempre. Pero las riquezas son volátiles. Hoy están con nosotros. El día de mañana no lo sabemos. El día de mañana no sabemos si podremos contar con aquello o si ese dinero quizás nos alcance. Mire lo que dice, por favor, en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17. Mire la perspectiva con la cual el apóstol lo da. Libro de Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17. Un aspecto bastante importante en el cual nos invita a reflexionar a nosotros los cristianos.
Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17. ¿Lo tiene? Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Mire el contraste que usted puede apreciar en cómo debe de ser la actitud de una persona pudiente que conoce la palabra de Dios. Mire, a los ricos de este siglo, mire, manda que no sean altivos. Escúchese bien. Y no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son, ¿qué cosa dice ahí? Inciertas. Ahí hay una palabra clave que de pronto usted subraye, la dice: no pongan la esperanza. Cuando yo le digo a usted, mi amado hermano, yo le pregunto, usted me imagino que de pronto aquí vemos la mayoría de nosotros somos padres. Yo le hago una pregunta: ¿qué es tener esperanza para usted? Y si lo quiero referir hacia los hijos, como es el contexto que vamos a estudiar, ¿qué esperanza tiene usted en su hijo? Que sea un profesional, que sea un hombre de bien, que sea un hombre honesto, que sea un buen esposo, que sea un buen padre, ¿verdad? Son esperanzas que usted tiene para con su hijo. Y cuando la palabra de Dios dice, y quiero remarcarlo bajo el mismo contexto, cuando dice la palabra de Dios, no pongan sus esperanzas en las riquezas, porque son inciertas, dice ahí una palabra. ¿Qué es algo incierto, mis amados hermanos? Es algo que no es verdadero. Es algo que es pasajero. Es algo que no permanece. Y dice la palabra de Dios, mis santos hermanos, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. Oiga, qué glorioso, mis santos hermanos. La Biblia nos manda a ser ricos, sí. Si es económicamente, gloria a Dios, no se olvide del Señor. Pero la Biblia nos dice que seamos ricos en buenas obras. Hoy mucha gente, mis santos hermanos, hay un dicho allá afuera que dice, el dinero hace el dinero. Es decir, la persona que tiene un poder adquisitivo fuerte, trata de qué, mis amados hermanos, de perder ese dinero, de malgastarlo o de hacerlo prosperar. De hacerlo prosperar. ¿Y eso es bueno o es malo? Es bueno que usted tenga, es bueno que usted haga prosperar la bendición de Dios. Es bueno, pero si esa bendición usted la convierte en maldición para su vida, ¿bajo qué concepto? Amando más y poniendo las esperanzas en ese dinero y no en quién se lo dio, ahí hacemos mal las cosas. Ahí perdemos el contexto, lo que el Señor nos quiere enseñar. Cuando ponemos la esperanza en ese pedazo de papel que se llama dinero. Dice la palabra de Dios, sed ricos. ¿Pero en qué? En buenas obras. ¿Y cómo somos ricos en buenas obras, mis santos hermanos? Ayudando, perdonando, haciendo la voluntad del Padre y todo lo que dice aquí en la Biblia. Procurando hacer tesoros, no aquí, sino en los cielos. Usted ya lo sabe. Pero he visto a mi amado hermano, yo tengo 41 años, voy para 42 años ya. Y he visto mucha gente que ha tenido un poder económico bastante alto.
y de la noche a la mañana, así como subieron, no tienen nada. Y dijo un comentarista bíblico, no hay peor, algo peor que la adicción al dinero es el vacío que deja. No hay peor adicción que al dinero más que el vacío que deja. La persona que ha estado acostumbrada, mis santos hermanos, a tener cómo responder económicamente, sentirse pudiente en todos los aspectos de su vida y que de una le bajan el bracket y no tiene cómo hacerlo, se siente vacía, se siente fracasada, diría yo. Hay muchos ejemplos de los cuales quiero tomar uno. No sé si de pronto aquí habla un hermano que de pronto practica el fútbol. No. Me tocó en cierta ocasión, mis amados hermanos, recibir el vehículo de cierto futbolista que para ese tiempo estaba en la cima. Tenía muchísimo dinero, mis santos hermanos. Llevó su carro, le hizo un mantenimiento, le puso lo adecuado, le puso todos los accesorios habidos y por haber. El carro era una belleza. Pagó un montón de plata y él encantado con su carro. Mis amados hermanos, creo que a los 2, 3, 4 meses le llegó una lesión, dejó de jugar, dejó de ganar y a los 2 años volví a saber de él. En la ruina total. Durmiendo no en su casa, no en su cama, sino debajo de un par de cartones en una esquina. Viviendo de la misericordia de los que le habían conocido. Eso es triste, mis amados hermanos. Imagínese el vacío que ha de haber sentido ese varón. Mucho más si no conoce al Señor. Mucho más cuando de pronto tuvo y de primera ya no tiene nada. Mucho más, mis amados hermanos, cuando dice la palabra de Dios en el versículo número 14, las cuales se pierden en malas ocupaciones o en malos negocios. Y esta consecuencia es terrible. Dice, y a los hijos que engendraron, oiga, nótese lo que quiere decir la palabra de Dios. Y a los hijos que engendraron, nada les queda en la mano. Qué terrible. Y a los hijos que engendraron, no les queda nada en la mano. Hay un ejemplo precioso, mis amados hermanos, cuando el apóstol Pablo escribe la segunda carta de Timoteo en los versículos del 2 al 5. Si usted quiere, le invito por favor a abrirla. Segunda de Timoteo, capítulo 1, del 2 al 5. La expresión que va a dar o la manera de expresarse del apóstol Pablo de Timoteo es fantástica. Segunda de Timoteo, y eso nos deja mucho que desear, mis santos hermanos. Déjenme encontrarlo. Segunda de Timoteo, Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos del 2, quiero llegar hasta el 5. Perdón, versículo 3. ¿Lo tiene? ¿Sí? Mire, versículo 3 dice así: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Aquí el apóstol Pablo se está acordando de su hijo, ¿cómo se dice? De su hijo espiritual. ¿Sí?
deseando verte y acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Y mire lo que va a decir el versículo 5. Trayendo a la memoria la fe, subraya esa palabra, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Muchas veces, mis santos hermanos, en las diversas ocasiones que me ha tocado estar delante de ustedes y delante del Señor, le he podido expresar de pronto una frase que a mí me impactó y quisiera que de pronto también en este tiempo cause el mismo efecto para usted. Nosotros como padres, sí, debemos de dejar herencia a nuestros hijos, es verdad. Pero les he dicho que, o les he podido manifestar, que si podemos dejar una herencia a nuestros hijos, de pronto material, gloria a Dios. Pero lo importante es dejar un legado. Y la diferencia es básica. La herencia, usted la puede identificar como algo material que puede consumirse y que puede gastarse. ¿Sí? Usted la puede ver, usted la puede palpar. Yo puedo dar como herencia un bien, un terreno, le puedo dar como herencia algo monetario, pero es algo que usted puede palpar. Y si le da a los hijos herencia, gloria a Dios, mis santos hermanos. Pero lo importante es dejar un legado a nuestros hijos. El legado, mis santos hermanos, es algo que nadie les va a arrebatar a nuestros hijos. El legado es algo que se construye paso a paso en la vida de sus hijos, de nuestros hijos. Mucho más si es un legado espiritual, el cual usted y yo estamos llevados a hacer. Y es lo que quiero hacer énfasis hoy en día a través de este versículo que hemos leído. ¿Qué puede usted apreciar en este versículo, mis santos hermanos? Dice el apóstol Pablo, y la fe no fingida que está en ti, a través de tu abuela, de tu madre, y estoy seguro que en ti está. ¿Qué usted puede apreciar en eso, mis santos hermanos? ¿Cuántas generaciones hay ahí? 3 generaciones. La abuela, la madre y el hijo. ¿Qué denominador común hay en las 3? ¿Quién dijo? ¿Qué denominador común hay en las 3, mis hermanos? La fe no fingida. Primer aspecto importante que usted y yo debemos de elaborar, ese legado en la vida de nuestros hijos. La fe no fingida. El creerle a Dios. Si yo le pregunto a usted qué es la fe, usted por concepto ya lo sabe. ¿Qué es la fe, mis santos hermanos? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Todos sabemos qué es la fe. Y la sabemos como cuando yo le pregunto cuál es su número de cédula. 09, 15, 17, ta, 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 ta. Eso lo sabemos como concepto. Pero la fe verdadera, usted la pone en práctica. ¿Cuándo, mi amado hermano? Usted lo sabe. Cuando le cree a Dios. Cuando le cree, cuando en la palabra dice, yo pelearé por ti, vosotros estáis tranquilos. Y le vienen a cortar la luz. Obviamente hay un contexto y usted debe tenerlo en orden. Si usted de pronto malgasta su dinero y no pone las prioridades, de ley le van a cortar la luz. No espere que el Señor baje y evite aquello. Pero si usted pone las prioridades y hace las cosas como el Señor manda, y usted espera en Él, y yo espero en Él, y me vienen a cortar la luz, Señor, yo sé que tú vas a pelear conmigo porque yo estoy confiando en ti.
Si usted ora, si usted diezma, si usted hace la voluntad del Señor y está sin trabajo, yo creo, Señor, que tú me vas a proveer. Así no lo vea. Esa fe no fingida, mis amados hermanos, es la que nuestros hijos deben ver en nuestras vidas. Y hay otro aspecto importante, ya que está en Timoteo, mis amados hermanos. Pasemos a, déjeme ver por favor, 2 de Timoteo, ahí mismo, capítulo 3, versículo 14 y 15. Oigo, esto es algo espectacular, mis amados hermanos. Mire, capítulo 3, versículos 14 y 15. Pablo le dice a Timoteo, mira lo que le dice, pero persiste tú, ¿en qué cosa? En lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y mire lo que dice el versículo 15. Y que desde la niñez has sabido, ¿qué cosa? Las escrituras. Pregunto yo, ¿quién le enseñó las escrituras a Timoteo? Pablo, recién lo conocía. La abuela, su madre. Por la misericordia de Dios, mis santos hermanos, tengo la dicha y el gozo de impartir clases los días viernes a los principiantes, ¿no? Avanzados, que son jóvenes entre los 12 y 15 años. Qué buen maestro. 12 y 15 años, mis santos hermanos. ¿Sí? Y por la gloria de Dios, bueno, hemos estado en una afinidad bastante buena, bastante bien, gozamos, nos reímos, compartimos de pronto de las experiencias que yo he podido tener cuando yo tenía esa edad. Tengo que hacer un gran esfuerzo para recordarlas, pero veo que de pronto hemos entrado en un contexto bastante agradable. Y justamente el día de ayer les enseñaba sobre el cómo escuchar la voz de Dios. E hicimos un juego bastante interesante. Y dando la clase, les decía yo a los niños, bueno muchachos, a ver, yo les quiero hacer una pregunta y contéstenme con todo su corazón y con toda sinceridad. ¿Cuántos leemos la Biblia? Me quedé asombrado, mis santos hermanos. Me quedé asombrado. Siquiera habíamos unos 28 niños, jóvenes. Los puedo contar con los dedos. ¿Cuántos alzaron la mano? Así. Se sinceraron tanto. ¿Cuántos leemos la Biblia, muchachos? ¿Cuántos oramos, muchachos? Yo dije, bueno, si no es una, es la otra, pues no. Hermano. Y tras eso yo les pregunto, bueno, está bien, oramos. ¿Cuándo oran? El denominador común. Cuando voy a comer y cuando voy a dormir. O sea que no tienes devocionales de oración. ¿Ah? ¿Qué es eso, hermano? Ay, Dios bendito. Mis santos hermanos, yo me quedé así, ¿no? Y dentro de esos también está mi hijo. ¿Y mi hijo alzó la mano o no alzó la mano? Eso es para mí. Mis santos hermanos, y yo ahí dije, wow. Y en base a lo que Dios nos muestra hoy en día, mis santos hermanos, ¿qué herencia, qué legado le estamos dando a nuestros hijos? Yo quisiera que usted venga rapidito, mis santos hermanos. Es una historia que usted ya conoce, es una historia que usted ya sabe cómo es. Josué 24:15, rapidito, Josué 24:15. Déjenme buscar Josué. Josué 24:15. Samuel, Josué, jueces, Deuteronomio. Josué 4:15, 24:15, ¿lo tiene? Ya lo busqué, ya le gané. Mire, le voy a dar el contexto. ¿En dónde está Josué? Josué, póngame atención. Josué está en el ocaso de su vida. Aproximadamente, dicen los comentaristas bíblicos, aproximadamente entre 85 y 90 años de edad.
Josué ya había peleado todas las guerras habidas y por haber para conquistar la tierra prometida. Había vencido a la mayoría de los reyes que estaban en la tierra prometida. ¿Sí? Y Josué le hace una pregunta a su pueblo. Y mire cómo empieza la pregunta y dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. ¿Por qué hago referencia a este versículo de la Biblia, mis santos hermanos? El pueblo de Israel vivió aproximadamente 430 años en la esclavitud más severa en la tierra de Egipto. Esclavizado, quizás torturado, pero con muchas necesidades en ese trayecto de su vida. Pero dice la palabra de Dios que sus vestiduras no envejecieron, mas se multiplicaban. Hasta cierto punto el Señor cuidaba de la integridad de ese pueblo. Una vez que llega Moisés, los liberta por la mano del Señor, las plagas, el pueblo y todo lo demás. El pueblo de Israel sale de la tierra de Egipto. ¿Y qué empieza a ver con sus ojos? El primer milagro que empiezan a ver ellos, ¿cuál es? ¿La apertura de qué? Del Mar Rojo. Oiga, eso fue una señal, diría yo, espectacular para todos. Y no lo hizo solamente con 1, 2 o 3, lo hizo con todo el pueblo de Israel. Aproximadamente 1,5 millones de personas, mis hermanos. Después que cruzaron el Mar Rojo, mis santos hermanos, ¿cuál fue el otro milagro que vieron? El maná del cielo. Se saciaron del maná. ¿Cuál fue el otro milagro? Las codornices. Se saciaron de las codornices, tenían sed, agua les dio el Señor. Dice la palabra de Dios que de día columna de nube y de noche columna de fuego los guiaba. Pregunto yo, ¿se saciaron o no se saciaron de ver los milagros del Señor? Ellos hablaban y el Señor les daba. Querían carne, carne. Querían maná, maná. Querían agua, agua. Pero aún así, mis santos hermanos, viendo ese pueblo, los milagros del Señor, no supieron traspasar todo eso que el Señor había hecho de generación en generación. Porque esa generación pereció. 40 años vagaron por eso en el desierto. Llegaron a la tierra prometida. Una nueva generación. Pelearon todas las guerras habidas y por haber para ese tiempo. Las ganaron prácticamente todas. Y una generación victoriosa se levantó. Una generación que poseyó la tierra de Canaán. Josué la repartió. Y mira lo que dice Josué, cómo comienza su relato. Y si mal os parece servir a Jehová, ¿qué cree que estaba haciendo el pueblo, mis santos hermanos? Porque si no, él no empezaría de esa manera. El pueblo estaba adorando a otros dioses. A pesar de que más adelante él dirá, vamos a servir a Jehová. Vamos a servir a Jehová y vamos a permanecer fieles. Pero eso no pasó con el pueblo. Les habrá durado una generación, diría yo. Pero de ahí, ¿qué más pasó con el pueblo de Israel? Se pervirtió. Usted puede ver en el libro de Reyes que estamos estudiando, cómo cada rey que pasaba y hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y cada quien hacía como quería. Y Josué les dice, mis santos hermanos, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y aquí está un eslogan, no un eslogan, aquí está una frase que muchos
la utilizan como estrategia de batalla. Pero yo, dice Josué, y mi casa serviremos a Jehová. Si usted se pone a analizar esa frase, mis santos hermanos, ¿qué aspecto de importancia o relevante usted ve en lo que dice Josué? ¿Qué puede denotar en aquello? Él dice, ustedes escojáis a quién sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué usted puede ver o puede denotar en esa frase? Seguridad en lo que él está hablando. Seguridad. Él dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué implica aquello, mis santos hermanos? Que él no es que lo va a hacer de ahí, va a empezar a hacerlo. Él ya ha venido trabajando en su casa. Él ya ha venido trabajando en el amor de sus hijos, en guiarlos en el temor y el temblor de la palabra de Dios. Por eso le brinda a él la seguridad y la certeza de decir, ustedes miren a quién sirváis, pero yo y mi casa vamos a servir al Señor. ¿Cuántos hoy en día, mis santos hermanos, podemos tener esa misma certeza y más allá de certeza, una convicción de decir aquello? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Veo muchas caras abajo así. No estoy bravo, mis santos hermanos. Tranquilo. Sonría que Cristo le ama. Tómelo por el lado amable, dijo el chavo. ¿O quién dijo? El chavo dijo eso, ¿no? Tómelo por el lado amable. Y eso es algo, mis amados hermanos, que nosotros debemos de cultivar en nuestras vidas. Y el legado que nosotros le podemos dar a nuestros hijos, mis amados hermanos, bueno, fuera que viniera en un manual de instrucciones. Cuando usted compra un carro, cuando usted compra este piano o cualquier artefacto, ¿qué le viene en la funda? El manual de instrucciones. El primer año que yo me casé, la primera adquisición que hicimos con mi esposa, hace 17 años atrás, fue un aparador. Se llama aparador, donde usted pone el televisor y pone los libros y le da un compartimiento para poner el equipito de sonido que teníamos. Aparador se llama, ¿no? Sí, ¿no? Uno cremita. Para ese tiempo, hermano, era espectacular. ¡Wow! Yo creo que ya ha pasado hasta de moda, pero gracias a Dios todavía no sirve. 17 años tiene ese aparador. Si usted va a mi casa y lo ve, está ahí en la sala. Ahí está el televisorcito, ahí está el equipito y ahí está. Mis amados hermanos, nosotros lo compramos en pica, ¿verdad? Y cuando lo abrimos, el manual de instrucciones. Ponga esta tabla aquí, este tornillo va aquí. Todo bien indicadito, no había cómo perderse. Si usted compra un carro, le viene el manual del usuario. Este botón es para prenderlo, este botón es para subir las luces, la intensidad de las luces. Si se le prende este foquito, tiene tal cosa. Si se le tiende el foquito, vaya de inmediato al concesionario. Todo, si fuera así todo, mis santos hermanos, sería fabuloso. Se fuera fabuloso. Nosotros tenemos un manual de instrucciones aquí. Un manual de instrucciones de cómo hacer las cosas para el Señor. Cómo guiar a nuestros hijos para brindar un legado. Pero yo creo, mis santos hermanos, y esto lo digo yo, la mejor manera, esto de aquí le sirve a usted, a cada uno de nosotros, pero la mejor manera de establecer y brindar un legado espiritual para nuestros hijos es a través, mis amados hermanos, de algo tan sencillo, de dar el ejemplo. De dar el ejemplo. Es muy importante, mis santos hermanos. Hoy en día, hace como 2 semanas atrás, tuvimos un simposio, ¿verdad? Simposio, y estuvimos hablando de la familia, y estuvimos hablando de los niños, estuvimos hablando de ciertas pautas para poder de pronto guiar a nuestra familia, a nuestros hijos. ¿Es complicado, es difícil? Sí, mis amados hermanos.
Yo tengo 3 hijos varones y tengo uno que ya está de la ceja al ojo a la edad, a la adolescencia. De la ceja al ojo ya está. 13 años y de ahí para adelante adolescente. ¿Sí? Y no hay, en la Biblia usted no dice, o en la Biblia usted no puede encontrar, si el niño tiene 13 años, háblale de esta manera, cómprale estas cosas, trátalo de esta manera. La Biblia no dice así. Pero la mejor manera que usted y yo, mis amados hermanos, podemos influenciar de una manera positiva en la vida de nuestros hijos es dando el ejemplo. Es brindando el ejemplo, haciéndolos partícipe de las necesidades que puedan haber en nuestro hogar. Si hay escasez en el hogar, que ellos puedan sentir la escasez en nuestro hogar, pero que también doblen rodillas con nosotros para que esa escasez pueda suplirse. Que nuestros hijos oren con nosotros. Que nuestros hijos aprendan a reconocer que hay un Dios allá arriba que nos escucha y que nos entiende y que nos provee. Mis hijos no se cansan de escuchar la historia de cuando yo conocí a mi esposa. Siempre están que me dicen, papi, ¿y usted cómo se conocieron? Cuéntenos. Bueno, mijito, yo a su mamá la conocí en un trabajo y esto que el otro, y de aquí yo la invitaba, yo no conocía al Señor. Le invitaba a salir y que esto que el otro, aquí la puse y no la encuentro, hasta que me dio el sí. Oh, y ahí se enamoraron y se casaron. Sí, mi amor, ahí nos enamoramos y nos casamos. Pero ellos salen encantados. No sé, los ojitos como que les ven palomitas. Ay, mi papi, mi mamá se enamoraron. A veces me pongo con mi esposa a estar, escuchamos una música de pronto de vals y empezamos a bailar así el vals en la casa, así. Y ellos también atrás de nosotros, papá, vamos a bailar, Cosas que se nos ocurren a los padres. Pero yo les veo la carita de inocencia, les veo la carita de que bueno, estamos haciendo bien. Evidentemente, mis amados hermanos, hay situaciones que se nos escapan de las manos, lo sé. Hay situaciones adversas, sí. Hay situaciones adversas. Pero brindando el ejemplo y pidiendo sabiduría a nuestro Dios, mis amados hermanos, para guiar a nuestros hijos, para que el día más grande o el día que esté ya en su adultez, dice la palabra de Dios, instruye al niño por el buen camino y de grande no se apartará de aquel. Llegará un día en que yo ya los deje volar y solo tomarán sus decisiones. Pero hasta que llegue ese día, le pido al Señor que me dé sabiduría para saberlos guiar. Y yo creo que es el sentir de cada uno de nosotros, mis amados hermanos. El Señor ha renovado nuestras vidas, el Señor ha renovado nuestra manera de pensar. Y estoy seguro que cada uno de nosotros tenemos sentimientos de bien y paz para nuestros hijos. El día de ayer en la meditación de la palabra tomábamos una porción bíblica cuando el Señor dice, tened cuidado, yo tengo pensamientos de paz y de amor para ustedes y no de mal. Ese tipo de pensamientos, mis amados hermanos, nosotros debemos de apoderarnos de aquello y pasarlos a nuestros hijos. A veces escuchaba el día de ayer en los muchachos, decía, es que mi papá no me entiende, es que mis padres creen que estoy haciendo todas las cosas mal. Y cada vez que me hablan me hacen sentir, como decían, poca cosa. Y yo me quedaba preocupado. Porque se ven, y ellos, ya les digo, ellos manifiestan aquello. Y es una alerta, mis santos hermanos, para que cada uno de nosotros, si es que estamos de pronto en un sentir, quizás un poco fuera de lo enrumbado, podamos tomar de nuevo el control. Herencia de Jehová son nuestros hijos. Y nosotros debemos de dejar un legado, mis santos hermanos, en aquello que perdure. Un legado que sea eficaz, un legado que sea permanente. Y hemos ahondado un poquito en esto, mis santos hermanos, el Señor sabrá por qué.
y tomo la frase que decía el psicólogo Tomás Andino: no sabemos ver con nuestros oídos. Debemos de escuchar a nuestros hijos, mis santos hermanos. Debemos de escucharlos, pero también debemos de pedir sabiduría a Dios para poder brindar un consejo sabio en el Señor. Ya les digo, yo tengo 3 niños y le pido sabiduría al Señor todos los días, porque sí que dan guerra. Sí que dan guerra. Pero ahí estoy, mis amados hermanos. Denle un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial. Amén. Dice, y los hijos que engendraron, nada les queda en la mano. Oiga, qué interesante. Versículo 15. Como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Oiga, qué tristeza. Versículo 16. Y mire, esto es algo importante que quiero que usted tome en cuenta. Este también es un gran mal, dice el rey Salomón, que como vino, así haya de volver. Es decir, el hombre que atesora las riquezas, mis santos hermanos, y por A o B motivo las llega a perder, dice el rey Salomón, este es un gran mal, lo que le pasa a este hombre. Y dice, y mire lo que hace, una pregunta retórica: ¿y de qué le aprovechó trabajar en vano? En el original, en el hebreo, en vano lo traduce como ruach, que significa viento. Y si usted de pronto lo dice, lo podemos de pronto parafrasear: ¿y de qué le aprovechó trabajar para el viento? Muchas personas, mis santos hermanos, quizás tenemos erradas las prioridades que se puedan brindar en un hogar. Y mire, el Señor nos manda otra vez al hogar. A veces hay prioridades, mis santos hermanos, que nosotros no sabemos distinguir, que nosotros no sabemos aprovechar, diría yo, porque tenemos quizás errada una prioridad en nuestras vidas. Dice el versículo, y tomando el contexto, ¿de qué le sirvió trabajar tanto para el viento? ¿De qué nos sirvió, mis santos hermanos, esforzarnos estando permanentemente en nuestro trabajo? ¿De qué nos sirvió, amados hermanos, no cultivar lo que deberíamos haber cultivado? Nuestro hogar, nuestra familia, nuestros hijos. Y desechamos todo ese precioso tiempo de pronto en otras prioridades que no edifican nuestra relación en casa. Y decía, y veía, y estaba con un hermano la otra vez, y nos decía, ¿cuánto tiempo de calidad pasamos con nuestros hijos? Y si lo quiero ver del ámbito espiritual, mis santos hermanos, ¿cuánto tiempo de calidad pasamos con el Señor? Ya se quiere ir. Ya mismo terminamos, tranquilo. Ya mismo terminamos. Cuando hablamos de tiempo de calidad, usted lo sabe, mis santos hermanos. Ese tiempo real, valioso, en donde usted puede construir y fomentar paso a paso una amistad y agregarle valor a lo que usted desea hacer en su vida. Mucho más si se trata de sus hijos. Mucho más. En cierta ocasión, y disculpe por favor si de pronto usted ve que le hablo de mis experiencias, pero creo que sería la mejor manera de poder dar a entender lo que uno quiere
brindar con las experiencias que de pronto podamos ofrecer. En cierta ocasión, mis amados hermanos, había trabajado toda la tarde, un día sábado. Llegué sumamente cansado a la casa, sumamente cansado, mis santos hermanos. Las piernas me dolían, las rodillas, la rótula de las rodillas, creo que lleva algo, me traqueaban. Y créanme que yo solamente quería llegar a mi casa y acostarme, bañarme y no saber nada. ¿Alguna vez se ha sentido así? Yo creo que sí. Mis amados hermanos, tuve la bendición de llegar a mi casa. Llegué, me senté y no quería saber absolutamente de nada, mis amados hermanos. Y llega la ocasión, mis santos hermanos, es que me salen mis 3 hijos, firme. Así, no sé si cuando usted ve un cabrito que chiva, te ve, mi papá llegó, mi papá. Amados hermanos, el uno se me guinda del cuello, el otro se me pone en una pierna y el otro se me pone en una pierna. O sea, imagínense, yo estaba así como momia, así, yo digo, déjenme en paz, no quiero saber nada de ustedes, quiero irme a dormir, quiero irme a descansar. No, papá, vamos a jugar. No quiero saber nada, por favor, estoy cansado, hijo, por favor, entiéndanlo. No quiero saber nada, quiero irme a acostar, no aguanto el cuerpo. Yo le digo aquí de una manera suave, pero no sé qué cara habré puesto yo, mis santos hermanos. No sé qué cara habré puesto ni en qué tono de voz lo dije. Que mis 3 hijos se quedaron así. Y yo veía cómo poco a poco las lágrimas se les iban saliendo, mis amados hermanos. O sea, los ojitos se le llenaron de lágrimas. Amado hermano, y fue como, no sé si usted apaga esa luz y como que se activaba un interruptor en mí. Esa expresión en sus caras de asombro, de decepción, me impactó tanto, mis amados hermanos. Me impactó tanto, créanme lo que lo soy sincero en decirlos. Que ellos me dijeron, pero papi, solo queremos jugar contigo. Solo queremos pasar un tiempo contigo. Hermano, créanme lo que el alma me la destrozó y me la hizo así en 1000 pedacitos. Yo no sé de dónde, mis amados hermanos, créanme lo que yo no sé de dónde. El Señor me hizo recapacitar en ese tiempo. Me hizo abrir los ojos, de pronto diría yo, mis amados hermanos, espirituales de ver a mis hijos no como esa carga como la sentía en ese tiempo, sino verlos como una herencia de Jehová, mis santos hermanos. Sí me hago entender. De ver, es como que el Señor me decía, te he entregado mis hijos y tú los desprecias. Más o menos, ¿sí me entiende? Sí me hago entender. Quiero hacerle llegar ese sentimiento para que, mis amados hermanos, nosotros tomemos conciencia de lo que el Señor nos ha dado y de lo afortunado que somos en tenerlos y que debemos dedicarle tiempo a ellos. El mensaje era el mensaje, mis amados hermanos, créanme lo que era totalmente diferente. Yo tenía planificado otra cosa, pero el Señor es el que manda. El ver sus caritas, el ver sus ojos llorosos, me hizo tomar fuerzas, mis santos hermanos. Lo único que hice fue lavarme la cara, me cambié la camisa y así tal como estuve, nos fuimos a jugar pelota atrás. Créanme lo que fueron unos, ¿qué será, mis amados hermanos? Unos 20, 25 minutos. En donde pasamos un momento espectacular, mis santos hermanos. Riéndose, gozándose, revolcándose como niños, mis amados hermanos. Y yo también ahí. Y el detalle es que yo estaba así, mis amados hermanos. Yo estaba sentado en una banca, así. Lo único que ellos querían era que yo esté ahí. Y que ellos vieran a su padre, digo yo, mis santos hermanos, a su padre ahí, a su madre ahí.
Así está el Señor con nosotros, mis santos hermanos. Viéndonos. Así está el Señor con cada uno de nosotros. Esperándonos. La diferencia es que Él no se cansa. La diferencia es que Él, todopoderoso, todo lo puede. Pero Él está ahí esperándonos. Él desea vernos jugar. Él desea vernos, no sé, es que nos le trepemos al cuello, Señor Jesús, ve. Y a veces, muchas veces lo dejamos esperando. Esta reflexión, mis santos hermanos, tómela de parte del Espíritu Santo. Porque vuelvo y le repito. El mensaje era totalmente diferente. Gracias, mi hermano. Vamos a tratar de terminar este capítulo número 5. Y dice la palabra de Dios: este también es un gran mal. Como vino, así haya de volver. ¿Y qué le aprovechó trabajar en vano? Dice el versículo 16. Versículo 17. Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y con mucho dolor. Hasta ese versículo, mis santos hermanos, lo que hace el rey Salomón es determinar, gracias mi hermano, es determinar el mal o el peligro de las riquezas o el amor al dinero, mis santos hermanos. Pero a partir del versículo 18 es totalmente diferente, y el contraste que el rey Salomón hace, y es como la conclusión de este capítulo número 5. Y mira lo que dice el rey Salomón, y dice: he aquí, pues el bien que yo he visto, dice Salomón, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. El versículo 19. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios. ¿Es bueno gozar del fruto de nuestro trabajo, mis amados hermanos? Sí. ¿Es bueno gozar de lo que Dios nos da? Por supuesto que sí. Pero también es bueno gozar de aquello cuando cumplimos primeramente con Dios. Pero cuando dejamos a Dios esperando para gozar de lo que Él en su misericordia nos da, eso es malo. Sí me hice entender. Eso es malo. El gozar primero de lo que Dios me dio y después, si me quedan fuerzas, le sirvo al Señor. Eso sí es malo, mis santos hermanos. Dice la palabra de Dios: goza de lo que Él te da, porque es don de Dios. Mis amados hermanos, el don no es más que una dádiva, un regalo que nosotros no merecemos. El Señor nos da el regalo de contar con un trabajo, con un bien, algo que nosotros podamos disfrutar. Y de pronto no lo encasille, mi amado hermano, en algo material. Véalo como algo que Dios le da todos los días de su vida. Tiene la oportunidad de hablar, de expresarse, gloria a Dios. Tiene la oportunidad de compartir con alguien en necesidad, gloria a Dios, y gócese en eso. Si tiene la oportunidad de pasar, mis amados hermanos, un tiempo de tribulación,
gócese en eso también, porque es don de Dios. Y no hay nada mejor que lo resuma, mis santos hermanos, que lo que dice el apóstol Pablo allá en el libro de Filipenses. Acompáñenme por favor rapidito. Filipenses 4 del 10 al 13 y con esto culminamos, mis santos hermanos. Filipenses capítulo 4 del 10 al 13. Estas palabras, mis santos hermanos, las dice el apóstol Pablo y es algo que ve los dos extremos en las cuales el apóstol Pablo sabe vivir y nos reta también a nosotros a saber compartir y a gozarnos en ello. Filipenses capítulo 4 del 10 al 13. Lo tiene, mis santos hermanos. ¿Sí? Dice así, versículo número 10. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero no os faltaba la oportunidad. Versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Primer aspecto que usted debe de considerar, contentarse en cualquier aspecto que sea su situación. Versículo número 12, y aquí lo desmenuza. Y es donde va la conclusión de todo este capítulo número 5. Versículo número 12. Sé vivir, subráyelo, mis santos hermanos, humildemente y sé tener abundancia. Oiga, qué precioso. En todo y por todo estoy enseñado. Mire, di lo que dice aquí. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para tener escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando tenemos por abundancia, mis santos hermanos, a veces nos olvidamos y miramos por encima del hombro. Y cuando tenemos escasez, ahí sí agachamos la cabeza. Dice el apóstol Pablo, teniendo abundancia y teniendo escasez, yo soy el mismo agradecido de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Eso es lo que dice el versículo. Y esa es la conclusión de este capítulo número 5, mis amados hermanos. Las riquezas, el amor al dinero es malo, pero el dinero en sí no lo es. El amor desmedido a conseguirlo sí lo es. ¿El Señor nos quiere bendecir para aquello? Por supuesto que sí. ¿El Señor nos quiere dar a través de un bien material de pronto alguna bendición? Claro que sí, mi hermano. Pero debemos de estar preparados para administrar bien esa bendición. Como conclusión, mi hermano, sepamos vivir en la abundancia y en la escasez. Porque es don de Dios. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor me los bendiga. Y démosle gracias a nuestro Dios por este tiempo. ¿Sí? Ya les iba a decir a algún hermano que me acompañe con la oración inicial, como le decía arriba. A veces le digo a mis niños, a ver mis niños, ¿alguien quiere ayudarme con la oración final? Nadie se para. Y yo lo mismo le iba a decir ahorita.